Hola, bienvenidos a mi canal. En esta ocasión te voy a enseñar a hacer este lindo sujetador de cubrebocas o salvaorejas. Es muy diferente a lo que hemos estado haciendo. De hecho va aquí, como lo puedes ver en la miniatura. También ahí ya lo viste cómo se usa. Es algo muy diferente a lo que hemos estado haciendo y espero que te guste. Vamos a empezar. Vamos a necesitar estambre del color que tú gustes, cuentas de colores, una aguja lanera, unas tijeras, un gancho y botones, los que gustes, del tamaño que quieras. Estos yo los escogí un poquito más grandes, pero también los puedes hacer con unos más pequeños, queda igual. Empecemos. Vamos a empezar con un anillo mágico. Recuerda que si no sabes alguno de los puntos, te voy a dejar aquí arriba la tarjeta donde puedes ir a ver el curso básico de crochet. Vamos a hacer 8 motivos como los siguientes: 1, 2, 3, 4. Y aquí vamos a hacer un punto alto, otro punto alto y una cadena de separación. Vamos a hacer 3 puntos altos, 1, 2, 3 y un punto y una cadena de separación. Otros 3 puntos altos, 1, 2 y 3 y una cadena de separación. Llevamos 3 motivos. Así vamos a seguir hasta que tengamos los 8 motivos. Y este ya es nuestro último motivo, este es el motivo número 8. Y hacemos otra cadena. Los podemos contar aquí: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Hacemos nuestra cadena y en la última cadena de estas cadenitas vamos a hacer un punto deslizado. Y vamos a jalar este y esta fue nuestra primera vuelta. Vamos a hacer un círculo para poder empezar a hacer nuestra mariposa. Ahora vamos a levantar 4 cadenas. Y vamos a empezar de este lado. Vamos a hacer 3, vamos a hacer 2 puntos altos, y junto con la cadena serían 3. Aquí no vamos a hacer ninguna cadena y nos vamos directamente a este espacio de aquí y empezamos a hacer 3 cadenas. Una,
2, 3. Y aquí sí vamos a hacer 2 cadenas. Y en este mismo huequito vamos a hacer otros 3 puntos altos. Ok, de aquí nos pasamos directamente al otro punto. No vamos a hacer ninguna cadena de separación y hacemos 3 puntos altos. Y aquí vamos a hacer 2 cadenas, 1, 2. Y en este mismo punto vamos a hacer otros 3 puntos altos. De aquí no hacemos ninguna cadena de separación y nos vamos a este punto. Y hacemos 3 puntos altos. Así lo vamos a repetir. Así lo vamos a ir repitiendo en cada punto. Aquí ya vamos a cerrar nuestro punto, bueno, nuestra vuelta, y aquí puedes ver que en ese fue donde empezamos. Vamos a hacerlo igual. Vamos a pasar aquí, hacemos nuestros 3 puntos altos. Y aquí vamos a hacer 2 cadenas y las vamos a unir. Haga este punto de acá. Y así es como terminamos nuestra segunda vuelta. No tiene ahorita forma, pero ya casi la vamos a terminar. Y ahora es cuando la vas a ver la forma total. Va a ser ya nuestra última vuelta. Y esta vuelta tienes que prestar mucha atención porque es la forma de la mariposa, más bien la forma de las alas de la mariposa. Vamos a hacerlo de la siguiente manera. Nos vamos a recorrer con punto deslizado hasta este punto de aquí. Y aquí vamos a hacer un punto bajo. Ahora. Aquí vamos a empezar a hacer 6 puntos dobles altos. Uno, 2, 3,
4, 5, y 6. Y aquí vamos a hacer 3 cadenas, 2, 3, y en este punto de aquí vamos a hacer un punto deslizado, que sería este, para hacer la puntita. Vamos a repetirlo. Hacemos 3 cadenas, 1, 2, 3, nos regresamos a esta, hacemos aquí un punto deslizado y ya tenemos el piquito del ala. Vamos a hacer otra vez, en este mismo punto vamos a hacer 6 puntos altos otra vez. 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntos dobles saltos, y así te va a quedar la primera parte. Ahora, en el siguiente punto, en este y en este van a ser iguales, lo van a hacer como lo hace a cuenta. Y este punto lo vamos a cerrar aquí, en medio de estos dos, con un punto bajo. Y vamos a empezar este punto de aquí, que va a ser con 6 puntos altos normales, como los hemos estado haciendo. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Vamos a hacer el mismo procedimiento de la puntita. 1, 2, 3. Y aquí vamos a hacer un punto deslizado. Y ya queda la puntita. Vamos a hacer otros 6 puntos bajos aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y aquí es cuando se nota la diferencia de tamaño. Esa se ve un poquito más grande que esta. Vamos a cerrar este punto aquí, en medio de estos dos, con un punto bajo. En el siguiente vamos a hacer exactamente lo mismo que en este. 6 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3 cadenas, regresamos a la primera, punto deslizado y es el piquito, y otros 6
puntos altos en el mismo punto. Dos, tres, cuatro, cinco, seis. Y lo cerramos aquí. Y ya van 3 partes de las alas. Vamos a hacer el siguiente punto. Y en este vamos a hacer lo que hicimos en esta primera. Van a ser puntos dobles altos. Vamos a hacer 6 puntos dobles altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3 cadenas, regresamos a este punto deslizado y hacemos otros 6 puntos altos dobles. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y cerramos en esta parte de aquí. ¿Ok? Y así es como ya tenemos la mitad de la mariposa.